¿Puede ser peligroso escudriñar las Escrituras? De paso, ¿será que podemos llegar a alejarnos de Dios al estudiar la Biblia? Conocer a Jesús y su palabra es el título de esta última lección de este trimestre y de este año 2024. Así que quédate con nosotros para estudiemos juntos. Hola, bienvenidos a esta última edición de Estudiemos Juntos 2024. Hoy cerramos el estudio del Evangelio de Juan que llevamos haciendo ya por 3 meses. Gracias por sintonizarnos, gracias por tu apoyo, gracias por todas las semanas estar acá con nosotros en este estudio de la Biblia que hacemos profundo en el repaso de la lección o de la lección de escuela sabática. Estoy esta mañana acá con Joel y con Same, que todas las semanas me acompañan. Y bueno, no sé cómo les ha gustado a ustedes el estudio de Juan, pero para mí ha sido de mucho aprendizaje acá mientras hemos estado estudiando y realmente unas conversaciones, unos temas muy lindos que hemos tenido acá. Sí, realmente cada trimestre, no importa el tema que sea, al dialogar y al escuchar tus preguntas, las preguntas de la gente, el diálogo que surge acá, se hace algo muy motivante. La verdad que sí. Así que como también, gracias Joel por decir eso, gracias a todos los que todas las semanas también dejan sus preguntas, porque saben que tenemos otra edición de Estudiemos Juntos Responde, donde estamos contestando las preguntas de ustedes que nos dejan cada semana. Así que gracias también por dejarnos esas preguntas. Bueno, vamos a comenzar hoy con esta última lección de este año, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y vamos a estar estudiando un texto en específico que es el que va a ser la introducción y luego vamos a tocar la historia de Juan 21, que ya es el final obviamente del Evangelio de Juan. Pero vamos a comenzar como siempre con oración. Le voy a pedir a Sammy si puede orar por nosotros. Padre, en este momento te agradecemos por todo el amor que siempre nos das continuamente. Gracias porque tenemos acceso directo a ti, Señor. No hay ningún tipo de limitación. Así que pedimos que nos dé sabiduría al comenzar a dialogar, a abrir tu palabra, Señor, y que podamos verte a ti, que sea de bendición para nosotros y que si hay algo en nosotros que sea de impedimento para escuchar tu voz, quítalo y que podamos poder escucharte a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar leyendo Juan 5:39 y tratar de contestar las preguntas que hicimos en la introducción con este texto. Y las preguntas que hicimos fueron si es posible o si es peligroso escudriñar las Escrituras y si podemos incluso alejarnos de Dios leyendo la Biblia. ¿Será posible que podamos alejarnos de Dios leyendo la Biblia? ¿Qué ustedes creen? Bueno, ¿sabes que esta mañana, sí, cuando yo estaba cambiándome y ahí en el closet como que me llegó ese pensamiento me llegó eso de que estaba pensando las cosas del mundo y yo decía, ok, bueno, ¿qué es del mundo? Y es que todo lo que utilizamos es del mundo. Entonces, las cosas de Dios, las cosas del mundo. Yo digo que realmente lo más que importa es un corazón transformado. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, volviendo a la Escritura. La Escritura es algo que podemos llamar sagrado y todo, pero con un corazón no transformado, que el espíritu se puede hacer mucho daño. Entonces tú puedes tener unas personas que, ¿verdad? Con otro tipo de escritura, con un corazón lleno del espíritu, puede ser también de bendición. No imagino que la gente ahora pensará con herejía, pero lo que quiero decir es que yo creo que todo lo que nosotros hacemos o lo que utilicemos con un corazón transformado va a ser para la gloria de Dios. Algo que por más sagrado que sea, si con un corazón que no esté transformado, puede terminar siendo de destrucción. So, por ejemplo, hasta un matrimonio. Tú puedes tener un matrimonio que algo divino, algo creado por Dios, plan de Dios, pero en corazones que no están transformados puede ser bien destructivo. Claro. No sé si me explico por lo que estoy diciendo. Totalmente. Y estoy de acuerdo. Yo una de las cosas que veo con esta pregunta es que leer la Biblia mal es nocivo.
Vos estás preguntando, la pregunta es peligroso leer la Biblia. Entonces, leer la Biblia mal es peligroso porque es nocivo. Y leer la Biblia bien es peligroso también porque te quedas solo. Claro. O sea, en cierto sentido. Sí, o sea, no es neutra. O sea, la lees mal y tiene un perjuicio. Y la lees bien y tiene un peligro que va a haber una comunidad que se va a poner en contra tuyo. Pero ¿quiénes son esos? ¿Los que la leen mal o los que la leen bien? No, los que la lean mal se ponen en contra tuyo. O sea que si todos llegan a leerla bien, entonces puede ser algo lindo. Sí, es que siempre va a haber una comunidad, sea tanto religiosa como no religiosa, que se va a poner en contra. Se va a poner en contra. Y es más, o sea, generalmente, por eso los credos también ayudan a que la gente esté tranquila. O sea, porque yo digo, bueno, yo creo lo que me dijeron y ya no avanzo más y me quedo en la mediocridad de la espiritualidad, si podríamos decir así. Pero cuando vos empezás a estudiar la Biblia por vos mismo, comenzás a descubrir ciertas cosas que para aquellos que están acostumbrados que otros piensen por ellos, se inquietan. Y es como que les mueve toda la estantería y como no pueden... No quieren profundizar, no quieren pasar por la incomodidad de pensar por sí mismos, sino que es mucho más fácil dejar que otro piense por vos. Entonces, esas personas reaccionan y reaccionan virulentamente con aquel que está profundizando. Claro, hay personas que profundizan también y que llegan a herejías, y hay personas que profundizan y van llegando a verdades, y eso tiene que ver con la actitud que tengo con aquel que inspiró la Biblia, que es el Espíritu Santo. O sea, yo puedo, perdón, estoy hablando mucho ahora, pero puedo leer la Biblia para hacerme ver cuánto conocimiento tengo, que se usa muchísimo la Biblia así, para ser el referente de mucha gente y que la gente me pregunte y que yo diga, no, bueno, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello, tengan cuidado. Y entonces me transformo en el centro de la escena y quiero ser yo el Cristo de la Biblia. Esas personas generalmente hacen un gran daño con sus estudios bíblicos, ¿no? Y yo creo que también parte de, o sea, cómo nosotros los cristianos vemos la Biblia y la percibimos hoy en día. ¿Por qué hago esa pregunta también? Porque nosotros salimos de una época medieval donde la Biblia se escondió, por decirlo así, y nadie tenía acceso a la Biblia. Y hubo tantas cosas erróneas que se enseñaron que supuestamente estaban en la Biblia o que la iglesia simplemente las hizo nuevas, que cuando se expuso la Biblia ahora la gente fue como que sí, la Biblia es, y por eso nosotros los protestantes creemos en una de las cosas que Lutero estableció, que es que todo lo basamos en la Escritura solamente. Y yo creo que sin duda eso es muy importante, es muy bueno, porque creo que hay muchos principios buenos en la Biblia, pero a veces hemos tomado ese principio y lo hemos llevado a un nivel que el mismo Jesús ni siquiera lo puso. Y eso es una de las cositas que quiero hablar con este texto. Di tu comentario y vamos acá a Juan. Sí, una de las cosas es que, por ejemplo, el protestantismo puso la Biblia de vueltas, digamos, en la plataforma. El gran problema es que de la Edad Media nunca hemos quitado el papel de la iglesia en la interpretación de la Biblia. Entonces, continuamente, todavía, a pesar de que hemos subido la Biblia, todavía las iglesias quieren decirle a la Biblia lo que enseña. Correcto. Y no dejarse enseñar por la Biblia misma. Entonces, siempre cuando la iglesia está como intermediario, genera un problema con la Biblia. Y no, o sea, el verdadero protestantismo, si podríamos decir así, es quitar los intermediarios para ir directamente a Dios. Entonces los seres humanos cuando ven eso tienen miedo porque dicen, no, entonces va a ser todo un desastre. Y entonces ahí viene el problema, que no confiamos en el Espíritu. Y la evidencia de eso está en que existen tantas denominaciones cristianas, porque cada cual interpreta de acuerdo a lo que piensa. A lo que su iglesia dice. Claro, sí. Exacto. Y es gracioso porque el otro día estaba viendo un podcast de un montón de eruditos de la Biblia y estaban hablando acerca de eso, de la escritura, y decían eso, que era como que la iglesia es la que debe de interpretarla. Claro. O sea, como que si se sale de ahí... Que es justamente la mentalidad medieval. Es la iglesia la que tiene que hacerlo. Correcto. Y cuando dicen la iglesia no se están refiriendo a los creyentes, se están refiriendo a la élite de los teólogos, que le tienen que decir a los creyentes ignorantes cómo se lee la Biblia y cómo tienen que pensar, y entonces quitan la obra del Espíritu Santo para todos los creyentes, que fue la iglesia apostólica, el Espíritu Santo para todos los creyentes, que los capacita para entender directamente con Dios lo que la Biblia dice. Y en la época de Jesús había un sector religioso judío que era muy adherente a la Escritura, y eso eran los fariseos. Los fariseos eran notorios porque
se memorizaban la Biblia, la estudiaban, eran los teólogos realmente de la época. Y si había una pregunta de la Biblia, o sea, de la Torá, del Antiguo Testamento, de la ley, eran los fariseos que había que ir para que ellos explicaran las Escrituras. Y por eso Jesús aquí en Juan 5, vamos al versículo 39 y 40, que los lee. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muy bien, en el griego la frase de Jesús es un indicativo, no es una pregunta como que, ustedes estudian las Escrituras, no es, ustedes las estudian. Uh-huh. Porque ustedes piensan que al estudiarlas van a tener vida eterna. Y ahí está ya la primera clave. Uh-huh. Los fariseos estudiaban la Biblia como requisito para salvación. Exacto. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros cristianos tenemos la misma mentalidad de que si no estudio la Biblia, me voy a perder? Sí, es que yo creo que eso, porque están estudiando la Biblia para ver qué dice, para ver qué tengo que hacer y por mis obras, para que me diga Correcto. Las obras que tengo que hacer para tener mi salvación, que es lo que yo Sí, y otras veces estudiamos la Biblia como si fuera un libro mágico que por el hecho de leerla ya estoy protegido. ¿Se acuerdan que antes también, si querías tener protegida tu casa, abrís en el Salmo 91 y como que de ahí sale magia y que te mantiene lejos de los demonios? Son todos conceptos supersticiosos que hemos metido dentro del cristianismo, y la Biblia no es un libro mágico. La magia de la Biblia, si podríamos decir así, está en descubrir justamente lo que dice ahí, ¿no? Descubrir a quién señala la Biblia. Ahí está la magia de la Biblia. Y ahora no quiero que tampoco piensen que estamos aquí juzgando a la gente, criticando a nadie. Yo creo que si alguien honestamente hace eso y Dios es tan lindo que lo puede honrar, porque si ve su corazón que hizo eso simplemente porque realmente lo vive, esto es mi pensar, creo que Dios es tan lindo que obra en ellos. Pero hacerlo simplemente porque piensan que por eso no sé, es que yo pienso que a toda esta, honestamente, para mí es lo importante, lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos, lo que leemos, cómo decimos. Si lo que está dentro está corrompido, no está guiado por el Espíritu, realmente... Pero vos sinceramente podés estudiar la Biblia, y yo creo que hay parámetros en la Biblia misma, que nadie está diciendo que estudiar la Biblia está mal, sino es cómo estudiamos la Biblia, porque hay parámetros en la Biblia que te dicen que si, por ejemplo, vos tenés una teología y estás estudiando la teología, y esa teología te lleva a despreciar a los demás, te lleva a pelearte con los demás, te lleva a despreciar a tu prójimo, te lleva a burlarte de tu prójimo que no piensa como vos pensás, a creerte mejor que otro, entonces no te sirve de nada. Y ahí es lo que dice Ángelo. Bueno, no lo dijo, él preguntó simplemente, pero ahí se hace peligroso estudiar la Biblia. O sea, porque para colmo vos te pensás que estás con Dios cuando realmente la Biblia te está alejando porque estás haciendo teología. O sea, y teología hablamos teología abstracta. No estás realmente llevando... El estudio de la Biblia te tiene que llevar a ser mejor persona, te tiene que llevar a ser mejor vecino, mejor trabajador, más amoroso con las personas que tenés alrededor. Si no te lleva a eso, es una trampa. Es lo que, mala mía, que te decía, que estaba escuchando la predicación de Dante y él hablaba acerca de eso. Él decía que antes de que su familia se convirtiera al cristianismo, ellos iban a las casas de las personas, visitaban y una vez se convirtieron, ya eso paró totalmente. Él decía que no obviamente no existía WhatsApp ni nada de eso, pero era como que se bloqueó, como que se hubiesen bloqueado a todo el mundo. Y él decía que había una persona de su barrio, que era una persona que andaba siempre en chaqueta, bien vestido, nunca tuvo comunicación con nadie, nadie sabía quién era, siempre se escondía. Una vez ellos se convierten, entonces él entró y dijo, mira, yo soy pastor. Y ahora era como que tuvo comunicación con ellos. Y parece que es como que, con lo que tú decías, si nosotros estamos en nuestras prácticas, nuestra devoción cristiana, nuestra lectura, si nos está alejando de nuestra misión, que es amar, pues entonces no estamos leyéndolo bien, no estamos haciéndolo bien. Por ejemplo, una vez fui a una iglesia que el primer anciano era muy respetado, y generalmente los primeros ancianos son respetados porque predican bien, porque manejan mucho conocimiento, manejan la doctrina y todo eso, pero un vecino se estacionó en el estacionamiento de la iglesia y el anciano salió a trompearlo afuera de la iglesia al vecino. No. Sí, no, es que eso lo vemos. Claro, también cuando yo estaba empezando mi ministerio, el primer anciano de una iglesia se agarró
se revolcaron en el púlpito con el pastor. ¿En el púlpito? Sí, en el púlpito, No. en el pastor, un sábado de mañana. Entonces tienen todo el conocimiento. ¿De qué les sirvió? Claro, de nada. claro. Y para colmo se transforma en una trampa porque ellos piensan que con ese conocimiento ya están, o sea, tienen cambiada la vida o están cumpliendo, digamos, la disciplina de la espiritualidad y están totalmente engañados o estamos totalmente engañados. Yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes cuando ustedes empezaron a estudiar la Biblia, pero yo, nací en un hogar ya adventista, íbamos a la iglesia y todo lo demás, y viste, nos ponían las historias, la escuela sabática, memorizarnos o aprendernos las historias de la Biblia, viste, de Samuel, de David, de Sansón y todo lo demás. Al principio, como niño, la Biblia para mí era un libro de historias. Historias que me hablaban de gente heroica, ¿viste? Y cosas grandes y milagros que Dios hizo. En la medida que fui creciendo, empecé a ver que estudiar la Biblia era la manera de probarle a la gente que estaban equivocados y yo estaba correcto. Entonces empecé a estudiar la Biblia para comprobar la doctrina del sábado, apologética. Para comprobar la segunda venida de Jesús, el estado de los muertos, la dieta, todo eso. Y ese era mi estudio. Y realmente, o sea, ahora que tengo 47 años y miro hacia atrás, digo, caramba, realmente no aprendí mucho de Dios. O sea, no, déjame refrasear eso. Aprendí mal a Dios. Porque lamentablemente ese es el peligro que corremos cuando estudiamos la Biblia sin el objetivo único, y voy a ser bastante categórico con esto. Para mí, la Biblia tiene un solo objetivo. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. No lo digo yo, lo dice Jesús. Es escudriñar las Escrituras para conocer a Jesús. Ajá. Y más aún, adelantándome a las notas, el mismo Jesús dice que son porciones específicas de la Biblia las que le apuntan a él. Porque a veces pensamos que Jesús está en toda la Biblia. Y capaz estoy equivocado. Pero recuerdo cuando era adolescente que un pastor me decía, no, es que Jesús está en todos los versículos. Y entonces yo empecé, bueno, pues déjame ver dónde está Jesús. Entonces empiezo en Levítico, y cuando habla de las carnes limpias y inmundas, yo digo, no sé, capaz que uno puede hacer una teología y decir, bueno, Dios está ahí. Pero realmente hay porciones de la Biblia donde, y no sé, capaz que alguien puede decir que esto es una herejía, Jesús no está. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, está el ser humano. Claro, es la historia de un ser humano que Jesús no está descrito en eso. No quiere decir que sea menos inspirado, no quiere decir que no sea importante, pero no es que Jesús está en todo. Y por eso en Lucas, y esto totalmente adelantándome a lo que iba a decir. Sí. Jesús es el hilo que está en toda la Biblia, el mensaje, digamos, pero no está en... No es que cada versículo yo puedo sacar y aquí está Jesús, y aquí está Jesús, y aquí está Jesús. Porque cuando Jesús le habla a los discípulos de Maús y les dice que comenzando de la ley y todos los profetas les habló lo que de él decían, mira lo que dice ese texto, que es Lucas capítulo 24. Lucas 24, el versículo 27. Y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque lo pone literalmente como está en el original. Dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se refería a él. Exacto. No era todas las Escrituras, no era toda la Biblia. Eran los pasajes que hablaban de él. Eso fue lo que Jesús les puso. Y por eso cuando tú empiezas en Génesis, puedes ver en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en todos los libros, tú puedes ver algo de Jesús, algo de Dios, pero no es que en todos los versículos. Es que es como nuestra vida, por ejemplo. Tú puedes decir que podemos decir que Dios ha estado con nosotros en todo momento de nuestra vida. Jesús ha estado en todo momento de nuestra vida. Yo creo que lo mismo con la palabra. Pero entonces significa que todos los momentos de tu vida han sido perfectos. No. Es lo mismo. Entonces, cuando veamos la palabra, entonces no podemos decir, obviamente, que Dios está respaldando cada cosa, pero Dios está ahí, porque ahí se ve lo lindo de Dios, de cómo Dios sigue con ese pueblo, cómo Dios nos ama, cómo Dios en nuestra tragedia. Entonces, lo que podemos ver aquí es la falla humana. Y podemos ver un Dios que ama al mundo. Entonces, cuando no entendemos a Jesús, no vamos a poder entender la Escritura. En la misma inspiración de los profetas imperfectos, vos ves al amor de Dios. Claro. Por ejemplo, ves a que Dios toma un Jonás
Y Jonás escribe eso después, porque evidentemente lo escribe de sí mismo y muy vulnerable Jonás, porque hasta deja un final abierto y mostrándose que él realmente estaba totalmente equivocado. Pero nosotros no podemos tomar a Jonás como referencia bíblica. O sea, tenemos que tomar a Dios cómo trató a un Jonás, a un profeta que era totalmente cabeza dura, que quería que la gente se muera, que quería que la gente sea destruida. Entonces vemos la relación de Dios con Jonás, pero no tomamos a Jonás como nuestra referencia. Pero el gran problema es que desde chiquito nos han enseñado a Moisés como nuestra referencia, a Elías como nuestra referencia, a David como nuestra referencia. Entonces nos cuesta, después cuando salimos, empezamos a buscar a Dios en la Biblia, nos cuesta dejar a nuestros superhéroes para que sea Jesús el único superhéroe, ¿no? Me hiciste recordar un himno que cantaba mucho cuando chiquitito, el de que dice, a Daniel imita. Sí. O sea, era como que queríamos imitar a todos estos personajes, pero lo que Dios quiere no es que imitemos a esos personajes humanos, es Jesús. Y por eso los fariseos estudiaban la Biblia pensando que a través de la Biblia, a través del estudio, que de paso la palabra de escudriñar en el griego quiere significar investigar, buscar, indagar y examinar. Es literalmente descuartizar un texto para encontrar algo ahí. Claro, no es memorizar. Correcto. Es usar la razón también. O sea, es usar la razón para. Correcto. Y entonces, los fariseos que usaban su razón para escudriñar, para coger ese texto y exprimirlo, como uno dice, pero no para conocer a Dios. Lo usaban para decirle a este, no puedes hacer esto, aquí dice que esto. O sea, era para no sé, tal vez lo pienso como filosofía, como cosas de la vida, como creencias, pero no para el propósito por el cual la Biblia se ha dado. Y por eso, Jesús aquí en el versículo, si vamos de nuevo a Juan 5, 39-40, cuando le dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Mira qué interesante. Jesús le dice, ustedes piensan que es la Biblia la que les da vida eterna. Y te hago una pregunta, cuando nosotros le damos ese poder a la Biblia, que la Biblia es la que da vida eterna, ¿qué estamos haciendo con la Biblia? ¿A qué nivel lo estamos poniendo? Se está transformando en un anticristo. O sea, todo lo que ponemos entre Dios y nosotros... Totalmente. Aún algo bueno Totalmente. Se vuelve tóxico. Y eso es lo que decimos, que a veces nos critican, pero que decimos que es bibliolatría. O sea, estamos poniendo al instrumento que nos lleva a Dios a la misma altura de Dios. A la misma altura de Dios. ¿Y Jesús mismo no lo hizo? No lo hizo. Claro. Él dijo, ustedes escucharon, pero yo digo, siempre se puso por encima de la escritura. Y por eso acá Jesús le dice, ustedes las escudriñan porque ustedes piensan que ellas le dan vida eterna. Y él dice, pero ellas están hablando de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Jesús aclara, no es la Biblia la que te da vida eterna, soy yo. Tú puedes ir todo lo que tú quieras a la Biblia, y si no me estás buscando a mí en la Biblia, no vas a tener vida eterna. El gran problema del ser humano es que siempre ha transformado los medios como un fin en sí mismo. O sea, para quitar de lado a Dios. Es algo natural en nosotros. Nosotros queremos poner siempre al ser humano en el centro. Seamos nosotros u otra persona. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando los israelitas estaban en el desierto y fueron picados por serpientes, Dios le dice a Moisés, pon una serpiente de bronce, y cuando miren a la serpiente, era una sombra, ¿verdad? Un instrumento para que ellos se den cuenta cómo es la salvación de Dios, que es totalmente por gracia. Y entonces, bueno, los israelitas miraban y se sanaban. ¿Y qué pasó con esa serpiente? Y la hicieron un ídolo. La guardaron y después por el tiempo, todos adorando a la serpiente, cuando esa serpiente era un instrumento para llevar a Dios. Y entonces así hacemos con todas las cosas. O sea, hacemos con la iglesia, hacemos con la Biblia, hacemos con los rituales de la iglesia, con cosas buenas. Hasta con la misma misión. A veces la gente muchas veces hace de Dios su actividad, o sea, Dios es su actividad misionera. Y es como que ahí y es Dios el centro. Y Dios a través de Jesús, ¿no? Y para mí ese es el punto que Jesús está tratando de decir aquí. Y es lo que nosotros venimos diciendo, pero hace tiempo. Y fue lo que a mí me cambió la vida y la manera de estudiar la Biblia. Cuando aprendí que tengo que leer la Biblia con los espejuelos de Jesús, con los lentes de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos hay que leer la Biblia con los lentes de Jesús. Bueno, la Biblia, o sea, lo que ha querido hacer es revelarnos a Dios. Y por eso en las historias del Antiguo Testamento está tratando de revelar a Dios, pero lamentablemente Jesús, o sea, tenía que venir
para darnos el conocimiento sin filtro, totalmente puro, 100% de quién era Dios, sin intervención humana. Porque aún en el Antiguo Testamento, y algunos pudieran decir tal vez que aún en el Nuevo Testamento, está el elemento humano que escribe de acuerdo a la revelación que tiene ese momento. Claro, en el Nuevo Sí. Testamento también está el elemento humano. Claro. Nada más que la revelación es tan poderosa que es súper menos afectada por la pecaminosidad natural que tiene el ser humano, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que descubrir quién es Jesús. Y una vez yo descubro quién es Jesús, que eso está en los evangelios obviamente, entonces con esa revelación de Dios, con esa, no sé si decir idea, con ese conocimiento de Dios que nos da Jesús, entonces vamos a empezar en Génesis, en el libro que nos dé la gana, y vamos a filtrar todo a través de lo que Jesús vivió, enseñó, predicó, Su carácter. cómo todo. actuó. Y ahí todo. está nuestra razón, porque ahí tenemos que hacer uso de nuestra razón para comparar a Jesús Claro. con lo que aparece ahí. Correcto. ¿Entendés? No es uso de la razón para decir lo que mi razón dice es el dogma, Claro. o sea, es lo correcto. No, yo tengo que usar mi razón porque Dios me dio la referencia de Jesús y comparar todo con esa referencia. Y entonces ahí discrimino lo que no está de acuerdo con esa referencia, es humano. O sea, muestra la faceta humana e imperfecta del hombre. Lo que está de acuerdo con Jesús muestra la faceta perfecta de Dios. Exacto. O sea, y volviendo a lo que mencionaste, por si acaso alguien dice, pues esta gente están criticando a todos los héroes de la fe o lo que sea, porque Hebreos los menciona. Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo lo soy, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, no es que vamos a decir, pues todos ellos no sirven para nada. No, lo que sea que se parezca a Cristo, lo que sea que tenga que ver con el carácter de Cristo, eso lo imitamos. Y así lo tenemos que hacer con todo. Nosotros mismos tenemos que llegar al punto de que ya nosotros seamos referentes también, que no personas, los seres Deja humanos eso. ahora, los que estamos aquí rodeados, porque Claro. entonces nos quedamos simplemente en el pasado y no hacemos nada relevante. Entonces todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Y qué pasa ahora? Ahora podemos ser héroes de la fe. Ahora también hay personas. Entonces es como si Dios trabajó allá en aquel momento y ahora no trabaja. Y eso es lo que veo también, que a veces vamos a las Escrituras y solamente lo vemos como algo del pasado y no podemos hacer algo ahora del presente, algo relevante. Que eso es lo que es Iglesia Movimiento. Entonces también nos podemos estancar como iglesia porque solamente estamos dándole valor a aquellos apóstoles, esos discípulos, los héroes. Y ahora somos una iglesia viva, sigue estando la escritura. Es como si el libro de Hechos no haya terminado todavía. Seguimos. Tú siendo sabes iglesia. que yo he escuchado a muchos cristianos hoy en día de diferentes denominaciones que todo el tiempo están diciendo, y me hiciste pensar en esto, hay que regresar a lo que los padres de la fe establecieron. Esa es la certeza que tenemos, ¿viste? Agustín, Crisóstomo creo que se llamaba otro, y todos estos padres, porque esa era la teología correcta. Y entonces, ¿qué pasa? No es que está mal en analizar y leer esos escritos, pero no podemos estancarnos con Tenemos que lo que ellos dijeron, avanzar, claro. sí. O sea, hay algo fresco que Dios quiere darnos todos los días. Y una de las cosas, reforma y reavivamiento en la Biblia no quiere decir con volver al pasado, sino ir hacia el futuro. Justamente Exacto. estamos todos yendo hacia la segunda venida de Cristo. No estamos queriendo alejarnos de la segunda venida de Cristo. Pero mucha gente confunde reforma con volver al pasado. Y no es así. O sea, por supuesto, hay elementos del pasado que fueron muy buenos, que le dieron, son principios que fueron muy buenos, que le dieron a este movimiento cristiano continuidad, y de eso no nos podemos separar. Pero después las formas como se manifestaron esos principios también, o sea, fueron caducando, y de acuerdo a la revelación parcial y limitada que tenían, ahora se aplican de una manera mucho más profunda y más poderosa. Y con esto no queremos decir entonces que no hay que estudiar la Biblia, Correcto. sino lo que queremos decir que hay que estudiarla más para poder descubrir la perla de gran precio que está allí escondida, ¿no? Y ese yo creo que es el punto para ir cerrando esta parte, porque lo que estoy diciendo es que no hay que leer la Biblia o que la Biblia es insignificante, pero la Biblia es insignificante cuando la estudio y la escudriño sin el propósito por el cual Dios me lo dio. Y yo creo, Ángelo, que
cuando leemos la Biblia nos equivocamos. Por eso dice escudriñar. O sea, hay que estudiarla. Sí, No, así con leerla, así nomás. Correcto. No. Hay que porque hay que descubrir la perla de gran precio. Hay que hacer un pozo para descubrir el tesoro. No es con una lectura superficial así que yo voy a realmente descubrir. ¿Por qué? Y alguien puede decir, bueno, ¿por qué es por obras? No, lo que pasa que es, yo tengo que humillarme, tengo que reconocer, quebrantar mi manera de razonar sobre mis propios pareceres para entrar en los pareceres de Dios. Y todo eso implica realmente un quebrantamiento de uno mismo para poder descubrir la perla de gran precio, ¿no? Y por eso yo desarrollé una práctica hace muchos años atrás, cuando Dios me reveló eso de que era ver a Jesús a través de la Biblia. Y es que antes de leerla siempre le pido al Espíritu Santo que me ayude que me revele a Jesús, que me revele a Dios en lo que leo. Y para mí eso en inglés decimos un game changer, ¿viste? Me ha cambiado porque ahora, y de nuevo, no es que cada vez que hay que leerla tienes que sacar tu concordancia y tus de esto, no, porque tampoco es que, pero sí pedir al Espíritu que te ayude a investigar, a escudriñar, que no sea algo superficial, como dice Joel, que sea algo que le dediquemos tiempo, que le demos valor a esto y no quiero tampoco que la gente piense que estoy criticando al que, ¿viste? Al que estudia así por un minuto, 2 minutos. Yo leí la Biblia de manera mecánica. O sea, ¿y por qué? Porque creía que la disciplina de leerla me traía salvación. Entonces, cuando era joven, especialmente, por ejemplo, yo tenía que leer la Biblia todos los días porque pensaba que si no la leía todos los días, Dios me iba a castigar. Y literalmente era así. O sea, no, literalmente no era que Dios me castigaba, así. Yo lo pensaba así. Entonces, ¿qué pasaba? Ya había noches que no había podido leerla y sentía cargo de conciencia. Tengo que cumplir con Dios. Entonces decía, ¿qué leo? Y así medio con sueño buscaba, no, este salmo es muy largo, un salmo más cortito. Entonces buscaba el Salmo 2 o el salmo que es cortito, me lo leía, ya me iba tranquilo. Wow. Y no me había servido absolutamente de nada, pero como crecí en un contexto legalista y una mentalidad legalista, yo lo hacía para cumplir, eso no me beneficiaba, me benefició para conocer historias, pero no, recién con Jesús después empecé a encontrar el significado y ahí entonces empezó a tener un impacto en mi propia vida, ¿no? Y por eso, para mí, una de las tragedias más grandes que nosotros como cristianos podemos experimentar es dedicar tiempo a escudriñar la Biblia sin querer ver a Jesús en ella. Y sin el filtro de Jesús. Porque vamos a llegar a conclusiones totalmente opuestas a las que Jesús enseñó, que es justo lo que le pasó a los fariseos. O sea, que no van a tener vida, porque después dice, correcto, porque ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces vamos a la Escritura y encontramos muerte. Exactamente. En vez de encontrar vida, que si vamos a Él. Exactamente. Y es importante, porque a veces puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, pues es que yo no tengo todo el conocimiento teológico. Yo creo que es lindo simplemente es tu venir, y cuando tú tienes ese corazón, Dios le puede hablar a quien sea. Si me ha hablado a mí, que no tenía ningún tipo de conocimiento de nada, y Dios lo hizo, lo puede hacer con cualquiera de nosotros, porque Él es el que está, el que se hace vivo. Y como hay gente que dice, bueno, entonces vamos a llegar a cualquier conclusión. Y yo creo que realmente lo que decimos es Cristo. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? Es por el fruto, ¿verdad? Si lo que tú estás estudiando te lleva a amar a los demás, te lleva a amarte a ti, te lleva a acciones que den esos buenos frutos, se refleja Jesús, ahí está. Pero si estás viviendo con miedo o en condena, o sea, que no estás en libertad, todo eso ya sabes que hay algo que no está bien. Pero si lo que estás estudiando, ¿cuál es el miedo? Porque a veces nos da miedo, bueno, pero si no nos encajonamos en estas 28 doctrinas o lo que sea, no, vamos a seguirnos de eso. El Espíritu mismo, si realmente lo estamos haciendo con el Espíritu nos va a llevar no a pecar, nos va a llevar a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Bueno, vamos a leer de nuevo el versículo 40, Juan 5:40. ¿Quién lo lee? Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Muy bien, ¿qué significa venir a Jesús? Vamos a leer algunos textos. Juan 6:35. ¿Quién busca Juan 6:35? Yo. Ok, y Sammy, búscate Juan 7:37 y 38. Juan 6:35 dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, aquí Jesús está comparando el ir a Él con creer en Él. Y ahora el texto tuyo, Juan 7:37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí,
correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ahí está. De nuevo, ir a Jesús quiere decir creer en Jesús. Y Jesús aquí le dice a los fariseos, y nos dice a nosotros hoy, el que cree en mí es el que tiene vida eterna. Y esa es la razón de ser del Evangelio de Juan. Juan lo que quiere es que creamos en Jesús. Porque Juan quiere que tengamos vida eterna. Claro, nada más que la connotación de Jesús, creer en Jesús es más que creer en la existencia de Jesús. Correcto. Sí, no en la teoría. Porque todos los fariseos creían en Jesús. Claro. O sea, Demonios también. Claro, no, sí. y los fariseos creían, o sea, nadie acá existe, está acá. Exacto, O sea, sí. la cuestión es creer en el significado de la vida de Jesús. Correcto. Esa es la creencia. En lo que en quién es Jesús. Claro. No, y se refleja. Porque yo te puedo decir que yo creo, qué sé yo, no sé, en creo en los unicornios, pero si realmente no vivo la vida hablando de los unicornios o lo que claro, sea, claro. o sea, realmente, Exacto. entonces, creer en Jesús, ¿cómo se manifiesta? Entonces ahí que está, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo tú sabes que yo creo en Jesús? ¿Cómo se Bueno, sabe eso? el fruto del Espíritu. Ahí está. O sea, por Sin más duda. que yo diga, no, entonces voy a las obras y todas estas cosas y no reflejan el fruto, por más que tú digas que crees en Jesús y estés en el nombre de Jesús, si tus frutos van contrario al fruto del Espíritu, no crees. Ahora, cuando la Biblia y el Nuevo Testamento dice creer en Jesús, cuando Él dice crean en mí, Él está diciendo crean en lo que yo vine a revelar. O sea, crean, ese era el creer, que crean en esta nueva forma de ver al Mesías, crean en esta nueva forma que estoy presentando de ver a Dios. Si no creían en eso, la experiencia intelectual de estar con Jesús, de creer en Él, no servía para nada. Iba a ser una pesadilla. Y por eso leer la Biblia es muy importante si la leemos a través de Jesús. La Biblia no da vida en sí misma, no tiene poder en sí misma, pero el Dios que revela Jesús y a través de esos textos que leímos de la Biblia nos van a llevar a la vida eterna, porque nos van a llevar a Jesús. Y eso es todo, o sea, por eso al final del día el estudio de la Biblia nos tiene que llevar a Jesús. Si el estudio de la Biblia no me está llevando a Jesús, tenemos que orar y pedirle al Espíritu que nos ayude. Porque sin duda no es que tenemos que descartar la Biblia para nada, pero tenemos que leerla con el propósito por el cual se dio. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Muy bien, ahora vamos entonces, ya que terminamos esta sesión, vamos ahora al último capítulo de Juan, Juan 21. Y vamos a leer una historia muy interesante y vamos a tratar de sacar algunas lecciones o principios de ella. Vamos a leer del 1 al 17, pero vamos a cortarlo. Alguien puede leer del 1 al 9 y después alguien del 10 al 17. Dale. Empiezo. Del 1 al 7. Dijiste, Sí, ¿verdad? sí, 21, 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no lo podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los pescados que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Hasta el 14? Hasta el 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien. Jesús murió, resucitó. Esta es en Juan 21 es la tercera vez que Jesús se le aparece. Y es interesante porque cuando yo era pequeño me habían contado esta historia de que Pedro dice, me voy a pescar. Y siempre me decían que era como que Pedro quería volver a su vida antigua de pescar. No sé, después de leerlo ayer me dio otra, y no sabemos obviamente la intención de Pedro, pero a mí me parece que Pedro quería hacer algo para matar el tiempo. Como que quería distraer su mente de lo que estaba pasando. Porque fíjate que no se van los pescadores, se van otros discípulos que no eran pescadores. Dice acá que se fue Tomás, Natanael de Canaá y otros 2 discípulos que nos dicen quiénes eran. Que sepamos, habían solamente cuatro pescadores, que era Pedro y Andrés y Juan y Santiago. Los demás no sabemos si eran pescadores o no. Y todos se van a pescar. Es como que haya pasado algo muy malo entre nosotros y se me diga, mira, vamos a jugar baloncesto. Y ahí nos vamos a jugar baloncesto todos, ¿viste? Para hacer algo. Y en ese lugar, perdón, mientras están pescando, obviamente no pescan nada. Entonces aparece Jesús. ¿Y por qué me gusta esto? ¿Qué cuadro de Dios me está pintando esto a mí? Y esto fue lo que yo entendí. Que es lo que veo a través de toda la Biblia. Dios siempre toma la iniciativa. Jesús se les aparece, Jesús es el primero que les habla, Jesús les dice, ve la necesidad y suple la necesidad. Dice, no han pescado nada, pues echen la red de este lado. Y ahí Dios hace un milagro, o sea, Jesús hace un milagro. Varios milagros. Número 1, el de que pesquen. Número 2, que pesquen mucho, 153 peces. Y número 3, que eran, dice la Biblia acá en el versículo 11, que eran tan grandes y tantos, pero la red no se rompió. A mí esta historia esto es tan lindo y me emociona porque estoy imaginándome a Pedro lo que tiene que haber el remordimiento que tiene que haber sentido de haber negado a Jesús. Y que Jesús vaya como que el mismo milagro que le hizo al principio se lo vuelve y se lo repite. Es como, aquí no ha pasado nada, yo te sigo amando, tu llamado sigue siendo el mismo. Para mí es como que un cuadro tan lindo de Jesús, que a pesar de que nosotros fallamos, caemos, Dios sigue siendo el mismo, nunca cambia con nosotros, está dispuesto a seguir amándote de la misma manera. Para mí es maravilloso ver esto. Sí. Aparte, para Pedro ahora tenía otra dimensión también de Jesús. Yo me acuerdo una vez, perdóname que estábamos en un congreso y estábamos jugando al fútbol y resulta que era un equipo de pastores contra otro equipo de pastores y había venido el pastor de la división, uno de los secretarios, y se puso a jugar al fútbol, nada más que nadie sabía que era el secretario. Entonces, en un momento viene un pastor que quiso hacer el gol y el secretario de la división le sacó la pelota y el otro le empezó a gritar y le empezó sin saber y le dijo de todo, que esto y lo otro, sin saber que era el secretario de la división, ¿no? En nuestro sistema jerárquico muchas veces. Y entonces le dijimos al muchacho, ¿vos sabés con quién le estabas gritando? Y a quién dice, no sé quién es, dice, no sé quién era. Y digo, el secretario de la división. Entonces eso se quería morir él porque, claro, esa persona tenía poder, digamos, en cierto sentido, para bajarle el dedo o no. Ahora Pedro, claro, cuando traiciona a Jesús estaba confundido, pero ahora que Jesús resucita, sabe que no solamente había traicionado a un amigo, sino que había traicionado al Hijo de Dios, a Dios en la carne. O sea, era tremenda el peso que debe haber sentido por esa situación, ¿no? Y el proceso de humildad que Pedro experimenta aquí. Porque, viste, de ser esa persona, no, Jesús, yo, por ti doy la vida, yo nunca te voy a dejar. Ahora decir, diantre, yo lo dejé, fallé. ¿Qué lección, qué manera de aprender humildad más fuerte que darte cuenta de que lo que tú prometiste realmente no lo cumpliste. Y por eso Jesús toma la iniciativa aquí. Obviamente siempre se le aparece a los discípulos, como se le apareció a Adán y a Eva después del pecado. Se les aparece, toma la iniciativa, hace este milagro, pero obviamente el centro es, para mí, la restauración de Pedro. Bello. ¿Y por qué? Porque acá, obviamente, 3 veces
Jesús le pregunta a Pedro si me amas. Obviamente hay un juego de la palabra amar en el griego, porque Jesús las primeras 2 veces que le dice, Pedro, tú me amas, usa la palabra agapeo o agapao, que es ese amor incondicional. Pedro, tú me amas incondicionalmente, que fue lo que Pedro había dicho que iba a hacer y falló. Y Pedro le contesta 3 veces a Jesús, sí, Señor, yo te amo, pero usa la palabra fileo, que es el amor filial, el amor de hermano, ¿viste? De amigos. Yo te amo, Señor, tú lo sabes. Y entonces la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Le dice, Pedro, ¿tú me fileas? O sea, ¿tú me amas como amigo? Y Jesús le dice, tú sabes todas las cosas. Pedro le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te fileo, yo te amo. Y a mí me llama mucho la atención eso porque para mí ahí se muestra que Pedro aprendió. Que Pedro reconoce su humildad. ¿Por qué? Porque en ningún momento le dice Jesús, no, yo te agapeo, yo te amo incondicionalmente. Es como que él ya aprendió, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes que en mi corazón yo te amo aunque te fallé. Tú sabes todas las cosas, tú sí sabes que yo te amo. Y Jesús las 3 veces, o sea, para mí está la restauración, restitución. La restitución y de que, y esto es para mí lo más brutal de todo esto. Pedro no perdió su llamado por haberle fallado a Jesús. No lo perdió. Al contrario, Jesús aquí no solamente redime a Pedro, pero también redime el liderazgo de Pedro frente a los discípulos, porque los discípulos también saben que Pedro habló mucho y no hizo nada a la hora de la verdad. Y podían todos verlo con ojos menos. Claro. Pero aquí Jesús le confirma el llamado. Y por eso ahora quiero hacerte esta apelación a ti que tal vez nos estás escuchando, que sentiste el llamado de Dios hace mucho tiempo y serviste a Dios, pero tal vez caíste en un pecado, tal vez te apartaste por cosas que nos pasan en la vida y sientes que ya Dios no te puede usar, ya Dios no te quiere usar. Quiero decirte que si Dios redimió y restauró a Pedro y el liderazgo y el llamado de Pedro, también Dios tiene el llamado para ti, que no te lo va a cambiar. Y por eso vamos a leer Romanos 11:29. Algo que me gusta, no sé si, porque lo llama por Simón, no lo llama por Pedro. Entonces Pedro era como que el nombre, no sé, como que de la posición. Claro. Y siento que ahora es como que algo más personal. Quizás alguien podrá pensar o se podrá interpretar de que ves que Pedro ya no tiene el liderazgo. Claro. Entonces ahora es otro. Yo lo veo como que algo más personal. Es como, ¿sabes? Que hay personas que te dicen pastor y son las personas que quizás no están cerca de ti. Que te llaman por tu nombre. Ya hay una relación. Por eso es que me encanta la gente a mí que no me gusta que me digan pastor, porque se siente como si hubiera, yo estoy acá y tú estás allá, y me gusta cuando me llaman por mi nombre porque se siente más íntimo. Claro. Y yo creo que Jesús estaba creando intimidad con Pedro. Totalmente. No, eso es un buen punto. Romanos 11:29, ¿quién lo lee? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado de Dios es irrevocable. El único que puede rechazar el llamado de Dios somos nosotros. Yo. Dios me llama y yo digo, no quiero. Pero de parte de Dios, una vez te llama, siempre está abierto. Siempre está abierto. Wow, no importa lo que hayamos hecho. Y eso está, o sea, el cuadro de Dios que presenta Jesús en cómo tratar a los que nos fallaron. Que es algo que nosotros también tenemos que aplicar. Bueno, vamos a terminar. Voy a brincar. Vamos a leer Juan 21, 18 al 22. Y ya ahí creo que nos va a dar tiempo. Juan 21, 18 al 22. ¿Leo? Sí. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al volverse Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Hasta el 22, ¿verdad? 2 veces en estos versículos Jesús le dice a Pedro, sígueme.
Y la palabra sígueme en el griego es unirse a, acompañar, adherirse, conformarse totalmente. Conformarse, unirse totalmente. ¿Por qué para mí eso es significativo? Porque Jesús, o sea, está confirmando el llamado de Pedro también aquí, pero nos está haciendo también el llamado a seguirlo, a unirnos a Él. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es simplemente Él va al frente, yo voy detrás. Sí, tiene esa connotación. Pero seguir a Jesús es más, es estar unido, es como una lapa que se te pega y no te deja. Eso es seguir a Jesús. Por eso cuando llegas a Apocalipsis y describe los 144,000, dice que ellos son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. O sea, están tan pegados a Jesús, están tan cerca que Jesús está transmitiéndose a través de ellos. A mí lo que también me llama la atención es que si vamos a Juan 13, 34 al 38, mira lo que Jesús cuando Pedro le dice, se guilla de que no, yo no te voy a dejar. Mira las palabras de Jesús. Esto nunca lo había entendido antes hasta ayer que estaba leyendo este texto. Juan 13, 34 al 38. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo no había quedado en cuenta que aquí Jesús está profetizando que a pesar de la negación, Pedro va a seguir a Jesús. Brutal, ¿verdad? No lo había visto nunca. No sé si ustedes lo habían visto. No. Pero cuando le dice, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Y yo sé que a Pedro eso se le pasó y no se dio cuenta. No sé si después cuando Jesús lo restaura se da cuenta de las palabras. Entre Jesús me dijo que yo lo iba a negar, pero que yo lo iba a seguir después. Es interesante la profecía. ¿Y por qué para mí es interesante? Porque Dios siempre piensa bien de nosotros. Es brutal. Lo intencional de Dios. Siempre. Y ahí no sé en dónde es que está escrito, pero cuando Jesús resucita, que le dice, mira, vayan y digan a los discípulos y también a Pedro. Y a Pedro. Y yo estoy seguro que es que Pedro sentía que no era ya discípulo, que no era nadie. Y Jesús está todo el tiempo ahí intencionalmente. Persiguiéndolo y restaurándolo. Ese es el Dios que Jesús mostró. Qué brutal. El Dios que restaura a pesar de que caigamos. El Dios que profetiza cosas buenas de que vamos a seguirlo a pesar de que sabe que vamos a caer. Wow. Ese es el Dios que Jesús mostró. Y ese es el Dios que nosotros como cristianos tenemos que mostrar. Y por eso, ¿cuál es la conclusión del libro de Juan para mí? 2 textos. Juan 12, 32. ¿Quién busca ese? Juan 12, 32. Yo lo tengo. Dale. ¿Cuál es el otro? Y después vamos a ir a Juan 15, del 1 al 11. Juan 12, 32. Sí. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Muy bien. Cuando yo sea levantado de la tierra, obviamente Jesús está hablando de la cruz. Esa máxima expresión del amor de Dios es lo que va... la palabra se queda corta porque en el original no es atraer, es arrastrar. Wow. Yo voy a arrastrar a todos con la manifestación de mi amor en la cruz. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Eso es evangelismo también. Eso es evangelismo. Es levantar a Jesús. El amor máximo que Dios tiene por nosotros mostrado en su sacrificio en morir por nosotros. Y terminamos con Juan 15, 1 al 11. Y con eso cerramos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Dios quiere que tengamos gozo, y no cualquiera, un gozo completo. Y ese gozo está en permanecer con Jesús, permanecer en Jesús. Permanecer está aquí repetida como 4 o 5 veces. ¿Qué es permanecer? Esa unidad que hablamos ahorita, es estar unido a Jesús de tal manera que somos la lapa. No vamos a dejarlo ir. Y obviamente no por nuestra fuerza, nuestra intención, porque se necesita un poder sobrenatural que nos ayude, nos capacite para eso. Y aún en eso, Dios nos ayuda. Y por eso, para mí la conclusión de Juan es esa, es creer en la revelación de Dios que mostró Jesús, que es la que nos da vida eterna, y permanecer en esa revelación, permanecer en Jesús, en el Logos, como dice en Juan 1:1, la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. El Logos, la palabra de Dios, que es justamente el título de la lección con lo que empezamos, no es solamente un libro con 66 libros, o sea, una colección de 66 libros. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra. Y por eso cuando decimos conocer a Jesús y su palabra, estamos hablando de lo mismo. La palabra es Jesús. Y cuando vamos aquí a la Biblia, que también la llamamos la palabra, es porque a través de ella podemos ver esos despliegues de esa revelación que Dios desde el principio que caímos ha querido darnos para que no la perdamos, esa revelación de Dios. Así que llegamos al final de nuestro estudio de Juan. Conocer a Jesús es todo, sin duda alguna, y aceptar esta revelación de Jesús que nos da de Dios es tener vida eterna, porque la tenemos desde a ese momento en que crees en esa revelación, tienes vida eterna y nunca la perderás con Jesús. Gracias por este estudio, esperamos que sea de bendición. Queremos recordarles nuestra escuela de discipulado orgánico el año que viene en Sagunto, España, del 4 de julio. 4 al 13 de julio. 4 al 13 de julio, espacios limitados. Como de costumbre, te recordamos, va a ser una tremenda bendición. Ahí en ese website puedes ver toda la información que necesitas, los costos, lo que incluye, por qué la Escuela de Discipulado Orgánico, qué es la Escuela de Discipulado Orgánico. Y si tienes alguna otra pregunta, puedes entonces, que el website no te conteste, mandarle un correo electrónico a nuestra secretaria Jennifer Sanabria y ella te podrá contestar todas las preguntas. Así que no te lo puedes perder, un evento que realmente va a marcar un antes y un después en tu vida. Bueno, vamos a terminar con una oración. Joel, ¿pudieras cerrarnos con una oración, por favor? Querido Señor, gracias por este recorrido que en estos 3 meses hemos hecho a través del libro de Juan, donde quizás es el libro donde más nos revela la función de Jesús, por qué lo mandaste y qué es lo que vino a mostrar. Y te pedimos que esto no haya caído en saco roto, sino que tu Santo Espíritu, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, pueda ser una realidad, pueda en nuestra vida eso, y podamos, Señor, limpiar nuestros lentes de tal manera para que Jesús sea todo en nosotros y podamos entender que es uno contigo. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Solamente a manera de información, el estudio del nuevo trimestre, empezando en enero, es el amor de Dios y su justicia. Me parece que por el título va a ser tremendo otro trimestre que vamos a tener, así que te invitamos a que te unas con nosotros la próxima semana en una nueva edición, nuevo año de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.